de 8 hermanos, 4 hombres, 4 mujeres. Las mujeres, como siempre, en ese papel de sufridoras, y los hermanos, pues, más aventureros. Entonces, nosotros, en la primera visita que hacemos a Toulouse, a ver a un sobrino de los Vitini, de los 4, bueno, el hijo de Carmen Vitini, en la web nosotros encontramos que deja su correo para quien quiera preguntar sobre los hermanos Vitini. En aquel verano de 2011 justo se organiza Centelles, los hijos de Centelles, el famoso fotógrafo de guerra, organiza un homenaje a los hijos de Mariano Vitini, porque Mariano es el protagonista de esta foto icónica de la guerra, de 2 fotos icónicas de la guerra. Agustín Centelles es el fotógrafo español más famoso de la guerra. Entonces, este acto de reconocimiento a Mariano Vitini divide a la familia. Divide a la familia que queda en Francia. Dicen que el protagonista de la foto es José. La familia que quedó en Barcelona dicen que el protagonista de la foto es Mariano. Ríen entre ellos, y entonces ya no tenemos acceso a la familia de Barcelona, que ya nunca nos quiere recibir. Los hijos de Centelles sí nos reciben, y sí nos reciben 2 expertos en Centelles a los que entrevistamos en Barcelona. Y una familia partida por el exilio, pues se enfrenta por culpa de quién es el protagonista de una foto, ¿no? A ver. Cuando me planto en Barcelona en 2013 y digo que estuve con la familia de Toulouse, la familia de Barcelona no me recibe. Sí me reciben los hijos de Centelles, pero ya es inaccesible la familia de Barcelona. Y la gran discusión es que si este es Mariano o es José. Nosotros empezamos también a investigar cuál no será. Entonces descubrimos, hay un libro, esa foto está hecha el 19 de julio del 36 en Barcelona, el día del levantamiento. Y cuando la ciudad responde y acaba con el levantamiento. Hay un libro escrito por un militar analizando el 19 de julio del 36, un militar republicano, catalán, y sí, José Vitini luchó en esa calle, Mariano luchó en esa calle donde se tomó la foto. Pero nosotros ponemos en cuestión que sea Mariano porque aquí está herido, hospitalizado el 24 de junio del 36. Centelles pasó una hora después de la batalla, mandó posar a los guardias de asalto, y si estaba herido, y para estar herido 5 días después, pues bueno, no poníamos en duda que fuera Mariano, porque ¿qué hacía posando si estaba herido y hospitalizado en el 5 días después? Entonces también los expertos de Centelles y los hijos de Centelles toman distancia también con nosotros, y bueno, esto es uno de los problemas insalvables que hizo que tardáramos 10 años en hacer esto. Entonces, bueno, nosotros no queremos hacer sangre con esto, pero tenemos algunas pruebas que pueden poner en duda de que sea Mariano el protagonista de la foto. O sea, que la familia de Toulouse tenía razón, y quizás la de Barcelona tampoco. Y luego, todo lo que cuentan los hijos de Centelles sobre que Mariano vivió en Barcelona, él no cruzó la frontera, que vivió un exilio interior, que siempre sufriendo, que lo quitaron de su puesto había sido guardia de asalto, y luego fue policía de la policía armada de Franco, y que le habían quitado la pistola porque Luis y José cruzaron la frontera, fueron fusilados en el 44 y el 45, sus hermanos. Y dicen que si se alojaron en su casa, dice la leyenda. Bueno, pues él se retiró de policía cuando quiso, en el año 50, y aquí está su último carnet de policía, y aquí su carta de renuncia. O sea que sí, exilio interior, hombre, lo pasaría mal cuando fusilaron a sus hermanos, pero tampoco estuvo perseguido, fue reciclado y fue convertido en policía armada. Entonces, nosotros en el DVD tenemos 3
3 reportajes para los hermanos Luis, Manolo y José, pero el de Mariano lo quitamos, porque de lo que nos contaron en la grabación el hijo de Centelles y los expertos en Centelles, pues estaba lleno de ciertos inventos. Y además era un vídeo guapo de unos 10 minutos donde los expertos en Centelles analizan todo aquel carrete que sacó en esa calle, en la calle Diputación de Barcelona, Centelles. Pero había que pagar derechos por las 20 y pico fotos del carrete y además que había nos ocultaban cosas, nos ocultaban información, no respondían a nuestras dudas y se quedó fuera Mariano del libro porque yo acabé a todo el tema. Bueno, otra de las causas que tardábamos tanto tiempo es que esta foto de septiembre del 44, la familia de Toulouse está empeñada el que el punto rojo era Luis. Esto está en septiembre en Albi, la celebración de la liberación de Albi. Estas dos fotos de aquí es Luis, se parece, este tío, se parece. Pero no podíamos entender que fuera Luis porque Luis ya estaba detenido en Barcelona en agosto del 44. Luis pasa la frontera con otros camaradas para hacer un grupo urbano para desestabilizar, para estar preparados para cuando llegaran las invasiones del Valle de Arán. Pero en agosto ya estaba detenido, entonces no podía estar en septiembre aquí al lado de su hermano José, el del punto azul, en la celebración de la liberación de Albi. Era otra de las dudas que teníamos, que otra foto. Aquí está José y la familia de Toulouse empañada. Esto es el desfile de los españoles en Toulouse, que del punto rojo era Luis. Y yo, madre mía, que no podía ser Luis, ya estaba detenido. Esto es en septiembre también del 44. Y Luis ya estaba detenido en agosto en Barcelona. Pero luego nos entraban dudas por otras dos cuestiones. Bueno, esto es la noticia de la ejecución de Luis en octubre del 44 con sus compañeros. Había aquí en el Consejo de Guerra pues declaración de Ángel Arroyo Fernández, cuyo verdadero nombre era Luis Vitini Flores. Dudábamos, ¿alguien habría tomado la identidad de Luis para cruzar la frontera? La confusión era... y además al paisano, a Manuel Rodríguez, el sobrín, que yo el que llevaba el peso de toda la entrevista, casi de los DVDs, aquí en el que sale el 80%, pues quitáis la ilusión, tampoco nos atrevíamos a decir directamente, es en la foto no hay de Luis. Pero luego había más lío todavía. Porque en el año 83 se inaugura un monumento en el Ariets, en la capital, el Foix, en el cementerio de Foix, a 7 guerrilleros caídos en la liberación de Foix, y ahí figura otra vez Luis Vitini. Lo teníamos en 3 sitios a la vez. Y nosotros, claro, todos los que inauguraron el monumento están muertos. No teníamos porque Luis Vitini figuraba aquí también. O sea, detenido en Barcelona, desfilando al lado de su hermano, en la liberación, pero caído en Foix también. Y esto es el monumento, y aquí Luis Vitini con B, y ahí está. Entonces, hay un compañero de él fusilado en Barcelona, que sí que estuvo en el Ariets y luchando en Foix. Entonces, pensamos que lo confunden con él. Pero bueno, esto lleva problemas que tuvimos, que no sabíamos desentrañar, y tampoco teníamos muchas ganas de desentrañar, para no dar disgustos a la familia de Toulouse. Por eso nos lo tomamos con tanta calma, lo de este vídeo. Bueno, resulta que José y Luis son fusilados en España en el 44 y el 45. Entonces Manolo, que era mudo, pues queda en Francia, otro hermano. Y acaba siendo cocinero en la Escuela para Niños Republicanos de Saint-Gobain, que era financiada por 2 asociaciones norteamericanas, igual que el Hospital Varsovia de Toulouse. El Hospital Varsovia de Toulouse es muy famoso, esa aureola de que fue fundado por los guerrilleros de cara a la invasión del Valle de Arán,
y era un hospital militar que tenían preparado en retaguardia para los heridos del Valle de Arán. Una vez que fracasa lo del Valle de Arán, se convierte en un hospital civil para toda la colonia española de Toulouse y de fuera de Toulouse. Entonces yo aquí lo que quiero contar es un poco homenajear en un montaje especial que hice para estas presentaciones a aquellos que financiaron el Hospital Varsovia y la Escuela de Niños de Saint-Gall, norteamericanos, la persecución que sufrieron por ello, por la caza de brujas, y cómo cuando los encarcelan y les congelan las cuentas, pues es el declive del Hospital Varsovia y de la Escuela de Niños de Saint-Gall. Entonces, mucha gente igual no oyó hablar de esto y hice con cachos de otros documentales una especie de introducción. ¿Vale? Bueno, esta es la pancarta que estaba en la puerta del Hospital Varsovia, las asociaciones que veis ahí, Asociación de Veteranos Españoles de las Fuerzas Francesas del Interior, el Comité del Servicio Unitario, USC, perteneciente a la Iglesia Unitaria, una iglesia muy progresista, y el Comité de la Unión Antifascista para los Refugiados, veteranos del batallón Abraham Lincoln y comunistas norteamericanos, ¿no? Entonces os voy a poner un trotín de un documental que se llama La Batalla de Varsovia, que está en castellano, en francés, en catalán, y os pongo un poquitín subtitulado en los cachos que hablan en catalán o en francés, y luego os voy a poner más temas sobre la caza de brujas, y os voy a poner también un tema sorprendente también de cierta represión que sufrieron en los países del este cierta gente que también echó una mano a la Escuela de Niños de Saint-Gall y al Hospital Varsovia. Bueno, estos son los personajes principales de Estados Unidos que echaron una mano a los españoles. Esta Tempi y Noelfil, aquel era el delegado para Europa del Unitario Servicio Comité, está la mujer delegada para Francia. Howard Fast, del Yale Antifascista Refugee Comité, era el escritor de Espartaco, que acabó en la cárcel. Edward Bansky, médico del batallón Abraham Lincoln, también acaba en la cárcel y claro, no pueden, sus cuentas de la asociación son congeladas en Estados Unidos. Y Walter B. Cannon es un tío que también era de Unitaria en Servicio Comité, y cuando muere en el 45 el Hospital Varsovia va a poner el Hospital Varsovia en memoria de Walter B. Cannon. Ya habían todos organizado también ayuda humanitaria durante la Guerra de España para ayudar a la República. Y es, bueno, qué decir, los médicos españoles del Hospital Varsovia son todos detenidos y deportados en el año 50, porque Francia colabora con esa caza de brujas, y dentro de la operación Bolero Paprika, el Hospital Varsovia, todo el personal es detenido y deportado, cuidado. Bueno, ahora empieza un trozo. Bueno, estos son los trozos de los documentales que elegí para poneros. Todos están en YouTube o están en Emule. Luego, si queréis, lo ponemos otra vez para quien quiera sacar una foto y buscarlos. Y ya os digo, mejor ponerlos frente a la batalla porque hay cachos que hay subtítulos. Desenes de milers de refugiats travessen la frontera fugint dels nacionals. Han perdut la guerra, però volen salvar la vida. Cuando las mismas olas de refugiados salen de España y van a Francia y salen las fotos del éxodo, hay una gran preocupación entre las masas de norteamericanos que están a favor de la República. Las mismas organizaciones que habían intentado influir en la opinión pública norteamericana y en la política norteamericana a favor de la República ahora empiezan a organizar ayuda a refugiados. Entonces, no solo son los comunistas y socialistas, sino también liberales, demócratas liberales y líderes de la Iglesia protestante, que es una cosa bastante nueva en ese sentido, porque nunca había habido
una crisis de refugiados de tal tamaño en Europa. Además, porque ese éxodo ahora está cubierto por los medios escritos y visuales, la avenida de sufrimiento realmente llegaba a la población. Entonces hubo un gran esfuerzo por recaudar dinero, por ayudar a los que estaban en los campos, a los que se veían como héroes, obviamente, los antifascistas que habían perdido la guerra, pero que merecían la ayuda de Estados Unidos. Als Estats Units, molts professionals de prestigi s'impliquen en l'ajut humanitari als republicans espanyols. Un d'ells és Edward Barsky, un cirurgià compromès que encara ja havia format part de la Brigada Lincoln, on havia destacat per posar en marxa 7 hospitals i inventar una nova tècnica per a l'extracció de bales als ferits. Era un hombre con una energía bestial que hacía cosas imposibles, ¿no? Trabajaba 24 horas sin dormir y cosas así. Y después, en el 42, funda lo que va a ser el Joint Anti-Fascist Refugee Committee, que es una coalición de varias organizaciones para poder ser más eficaces. Lo que ocurre es que no tienen permiso para distribuir ayuda en Europa. Entonces recurren a varias otras organizaciones, la más importante de las cuales es el Unitarian Service Committee, que es de la Iglesia Unitaria, que de todas las iglesias es la progresista, la más abierta desde siempre. Gran parte del dinero que recauda el Joint Anti-Fascist Refugee Committee va al Unitarian Service Committee para sus iniciativas en Europa. L'Unitarian Service Committee neix a Boston el 1940 i arriba a tindre un pressupost anual d'$1 milió, una xifra considerable aleshores. Un dels membres més prominents i més compromesos n'és Walter B. Cannon, professor de medicina a la Universitat de Harvard i durant la Guerra Civil president del Comitè d'Ajuda Sanitària a l'Espanya republicana. Era uno de esos profesionales liberales de una mente abierta que en los años 30 se acerca a la izquierda, aunque él mismo no fuera ni comunista ni nada, porque se daba cuenta que tenían ideales en común. Obviamente también era unitario, entonces es otro ejemplo de cómo una dedicación profesional, pionera, importante, muy dedicada, se combina con una preocupación espiritual y religiosa y con preocupaciones políticas, ¿no? L'ajuda internacional és imprescindible per a uns refugiats angoixats per tantes penalitats. Primer, 3 anys de guerra i ara un exili que comença als camps de concentració i es complica després amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, l'ocupació nazi de França, els camps de treball al nord de l'Atlàntic o al desert d'Algèria i més deportacions a Mauthausen, Buchenwald o Dachau. Estava clar que contra Hitler els republicans no podien mantenir-se indiferents. Dans le était censé soigner les guerrilleros de la République. I van començar amb una mica de material venint de l'hospital militar l'ATE, però era molt poc. Els metges i les infermeres i tothom treballava sense sou. Va ser una de les primeres coses de recollir material, però també una mica de diners perquè aquesta gent podia viure. I llavors que va haver una trobada entre l'Urani i una senyora dels Estats Units que era milionària, Quaker, i quan va trobar l'Urani li va demanar què tenim com a material. Va dir que hi havia res. I de què necessiteu? Li va contestar tot. I li va dir, feu, compreu, aquí hi ha diners. I immediatament va donar una suma, però important, que era la seva fortuna personal. I immediatament ella va emprendre l'enllaç entre l'hospital i les associacions dels Estats Units d'ajuda als republicans espanyols. Va ser unitària i el Joint Antifascist. C'était espagnol, les infirmières étaient espagnoles, tout le personnel était espagnol. Ils étaient bénéfiques, il y avait beaucoup de la tuberculose, ils étaient américo-espagnols. La population espagnole n'avait pas de couverture sociale, n'avait pas d'argent, n'avait pas de sécurité sociale qui commençait à être installée en France.
Et en fait, il y a une grande communauté espagnole très attachée à cette hôpital qui est une série dans les églises, des escaliers de rencontre, on parle de la langue. Inicialment, l'edifici del carrer Varsòvia sols s'utilitza per hospitalitzar els pacients més greus, i entre ells va ser habitual l'any 45 la presència dels presoners republicans dels camps nazis de Dachau, Mauthausen i Bergen-Belsen, com els que apareixen a les imatges, atesos així d'una manera preferent després de ser alliberats. La resta anaven al dispensari, uns mísers barracons situats a la vora del Garona. Ahí había un barraco en sí, que era el primer dispensario que hicieron los guerrilleros. Yo estoy en una foto con mi madre en brazos en ese dispensario, que mi madre me llevaba a las vacunas a curarme si tenía algo, y esos médicos con la blusa blanca que les tenía un miedo porque tenía horror de las agujas. Y luego dijo, era pequeño, lo llevaba en consultación al dispensario que había en Cordillón, que había el doctor Pilar, un señor catalán, francés, y luego conocíamos mucho al doctor Pagan, a los hijos. Y España sigue Franco. ¿Cómo es posible que siga Franco cuando ya no siguen el que vimos hoy? ¿No? Las iglesias unitarias cada semana piden ropa, dinero, ¿no? Lo que puedas dar. Entonces, se almacenan grandes cantidades de ropa usada, de zapatos, que se mandan a Francia, por ejemplo, pero también medicamentos, penicilina, instrumentos médicos. En el 44, el Comité de Actividades Antiamericanas empieza a investigar el Joint Anti-Fascist Refugee Committee, porque hay sospechas de que hay actividad comunista, subversiva. Lógicamente, poco después, dan con la pista de la Unitarian Service Committee. Entonces también los unitarios humanitarios tienen que presentarse ante ese comité de investigación. El Comité de Actividades Antiamericanas está obviamente en estrecha conexión con el FBI, cuyo director, J. Edgar Hoover, está desde siempre interesado en liquidar elementos comunistas en Estados Unidos. Su sospecha es que los fondos que recauda el Joint Anti-Fascist Refugee Committee supuestamente para refugiados en realidad son fondos que se van a usar para que miembros de las brigadas internacionales monten una revolución social en Estados Unidos. Ante el comité, los representantes unitarios están obligados a admitir que no discriminan en cuanto a los recipientes de su ayuda entre comunistas o no comunistas, y que tampoco tienen mecanismos para prevenir, para impedir la entrada en su organización de comunistas. Lo curioso es que las acusaciones no son mentira. Los dos de los dirigentes comunitarios en Europa son comunistas. En cuanto a publicidad, es lo peor que puede ocurrir en los años 45 o 46 o 47. Obviamente su capacidad de recaudar fondos desaparece casi por completo. Entonces, en el 48 los unitarios dejan de contribuir al hospital Varsovia. En España estaban quebrantando la ley, así que eran criminales. El gobierno de Estados Unidos los calificó de criminales porque habían contravenido su política. Cuando volvieron de España al final de la guerra, el gobierno los trató de agentes subversivos o simples criminales comunes. En 1947, el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos elaboró una lista de organizaciones subversivas. La Brigada Lincoln aparece 2 veces en esa lista. Más tarde se llamó a testificar a muchos legalistas ante los comités del Congreso que investigaban actividades comunistas. Y como se negaron a cooperar con el gobierno,
A muchos los condenaron a la cárcel. Las sesiones del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes y del Comité del Senado, que dirigía Joseph McCarthy, tuvieron un amplio eco y arruinaron las vidas de muchas personas. Perseguidos por su activismo, 8 de los brigadistas fueron condenados por cargos que iban desde el desacato hasta la sedición. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los veteranos de la Guerra Civil Española organizamos manifestaciones frente a la Embajada de España en Nueva York y aseguraba la policía de disolver. A varios de nosotros nos detuvieron por entonces. Esto es un documental que se hace en la época para protestar contra el proceso de los 10 de Hollywood. Elegí 2 casos, bueno, diciendo unas palabras uno por uno. Elegí 2 casos que estaban directamente relacionados con la guerra de España, el haber apoyado a la República. Pues allí en Estados Unidos te condenaba un poco, ¿no? Y 2 de ellos estoy seguro que eso ya directamente por tener una relación con la Brigada Lincoln. These are the Hollywood 10. These 8, these 2. In the fall of 1947, they were subpoenaed to appear before the House Committee on Un-American Activities, whose chairman was J. Parnell Thomas. They did not behave to Mr. Thomas's satisfaction, and they were declared to be in contempt of Congress. They were tried and declared guilty. They appealed their cases to the higher courts, and their appeal was denied. All 10 are now in federal prison, serving 1-year sentences. We should like you to meet them. Alva Betsy, born in New York, age 46. Newspaper man, novelist, critic and screenwriter. In the year 1938, he made his way across the Pyrenees as a volunteer for democracy. On the witness stand in Washington, he said, "I not only supported the Spanish Republic, but it was my high privilege to serve in the ranks of its international brigades." He returned to the United States to write an account of that war, and in the Second World War served as second lieutenant in the Civil Air Patrol, Los Angeles Squadron 3. He wrote films as a contract writer for Warner Brothers Studios. He is now in prison. Jim Morgan Jr., born in Chicago, 34 years old. 2 of his brothers died in separate chapters of the world struggle for democracy. One as a volunteer in the Loyalist forces in Spain, the other in Germany as an American war correspondent. Himself, author of a dozen screenplays, for one of which he received the highest award of the film industry. This film he wrote for a trade union to advance the idea of the equality of all races, of all nationalities. Lynn Martin Jr. is now a federal prisoner. How are you going to answer the committee's questions? Answer yes or no. Are you a member of the Communist Party? Of the Progressive Party? Did you ever give a dollar to Royal Spain? Bueno, Dalton Trumbo era otro de ellos, no estuvo relacionado directamente con España, pero sí, en este documental, que es un documental de cartas a amigos leídas por actores, pues bueno, en esta carta podéis ver lo presente que en ellos estaba el que la guerra de España se hubiera perdido. Esto también muy bien Trumbo y la lista negra. Even as it will be, even from my ridge, I look back on 2 decades through which good friends stood together, moved forward a little, dreamed that the world could be better and tried to make it so, tasted the joy of small victories, wounded each other, made mistakes, suffered much injury, and stood silent in the chamber of liars. For all this, I am grateful. That much I have. That much cannot be taken from me. Barcelona fell, and you were not there, and I was not there. And perhaps if we had been, the city would have stood, and the world been changed and better. But we were here, and here together we remain, and our city won't fall, and if it should, better that we lie buried in its ruins
and found absent the second time. En este documental está la declaración de Howard Fast ante el Comité de Actividades Antiamericanas y ya veréis cómo lo trataron. Howard Fast era dirigente del Antifascist Comité, escritor de espectáculo. Historias de comunistas americanos. Le concedemos el derecho a negarse a contestar a cualquier pregunta que usted crea que pueda incriminarle. ¿No le parece que la Constitución me obliga a decir unas palabras del origen de todo esto? Soy un estudioso de la historia americana desde hace años. Señor Fass, solo se le pide que conteste a las preguntas. No queremos escuchar un discurso de alguien que se niega a declarar si es o no miembro del Partido Comunista. No vamos a escuchar una conferencia sobre la Constitución de los Estados Unidos. No creemos necesitarlo. Conteste a la pregunta. Señor, esa pregunta no es tan simple. Es una pregunta que nos lleva a las raíces de América. Le haremos otra más simple. Aquí tiene otra más simple que no admite discusión. ¿Cree en el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos por la fuerza o la violencia? Me niego a contestar a esa pregunta y baso mi negativa en el privilegio que se me ha concedido y en la quinta enmienda. Y de acuerdo con sus palabras, señor, me gustaría que se me permitiera explicar ese privilegio y lo que significa y por qué lo estoy evocando. Todos lo conocemos. No creo que nadie lo conozca. Muy poca gente lo conoce. ¿Por qué no se me da la oportunidad de declarar esto? Escriba un libro. Lo haré. Ya lo he hecho. Pues escriba otra. Atención, esta foto tiene su interés porque aquí está Celso Nieva, está en la Escuela de Niños de San Goy. Celso Nieva era el director, el poeta asturiano, por lo menos en el primer año y medio. Y aquí está Noel Fiel. Noel Fiel y él, la persona, él y la mujer, yo creo que los que más sufrieron, porque lo vais a ver ahora, pensando que podían ser detenidos en Estados Unidos, pidieron ser acogidos en los países del este y allí los acusaron de otras cosas. Bueno, no era comunista redomado, pero bueno, ya veréis lo que pasó. Y aquí está Noel Fiel visitando la escuela, el delegado del Unitarian Service Comité para Europa, ¿no? Y aquí está la Escuela de Niños Refugiados Españoles. Esto es de una peli de espías. Noel Field und seine Frau Hertha. Es sind die ersten Aufnahmen nach ihrer Freilassung. Der Name Field ein Rätsel. Hat im Krieg unzähligen das Leben gerettet. Sein Hilfswerk eine Hoffnung für Flüchtlinge und Immigranten. Der freundliche Amerikaner. Dann, ein paar Jahre später, Noel Field, ein Name wie ein Fluch. Eine Geschichte aus dem Kalten Krieg. Am 5. Mai 1949, ein letztes Lebenszeichen von Noel Field. Der Brief an seine Frau aus dem Palace Hotel in Prag. Seither fehlt jede Spur von ihm. Drei Wochen nach Fields Verschwinden, eine breite Verhaftungswelle in Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei. Ehemalige Mitarbeiterinnen werden festgenommen, Freunde aus der Schweizer Zeit, Emigranten, die von Field unterstützt worden waren. Alle, die jemals mit ihm zu tun hatten. Die meisten sind überzeugte Kommunisten. Die Familie kommt von der amerikanischen Ostküste. Der Vater war Naturwissenschaftler, Quäker, ein überzeugter Pazifist. Noel, der älteste Sohn, studiert internationales Recht in Boston. Drittens, ich arbeitete 10 Jahre lang im State Department.
auf Friedenspolitik und Abrüstung. Eine Diplomatenkarriere, die in den Spanischen Bürgerkrieg führt. Der Zusammenbruch der Spanischen Republik. Philipp erlebte das Delegierte des Völkerbundes, ein Kriegsbeobachter. This is what total war looks like. The first experiment in total war. And already... Begleitet den Rückzug der geschlagenen Brigaden, die Internierung in französische Auffanglager. Philipp macht Bekanntschaft mit Antifaschisten aus den verschiedensten Ländern. Anarchisten und Kommunisten, die auf Seiten der Republikaner den Kampf verloren haben. Ein Lager in den französischen Pyrenäen. Zehntausende von Flüchtlingen, schlechte Nahrung, kaum warme Kleider. Verliert den Kampf. Es ist nur Philipps erster Kontakt mit dem Krieg, mit der Not und dem Elend. Seine offizielle Mission als Beobachter hält er nicht lange aufrecht. Immer häufiger nutzt er seinen Diplomatenpass für direkte, praktische Hilfe. Er beschafft Ausreisepapiere, verteilt Medikamente. Schließlich bietet man eine Gelegenheit, die er ohne Zögern ergreift. Er übernimmt die Leitung des USC, des Unitarian Service Committee, eine Hilfsorganisation der Unitarischen Kirche. Most of these refugees settled in southern France, in and near the town of... Der Sitz des USC ist Marseille. Mientras Francia no estuvo ocupada entera, hasta creo que fueron 42 o el 43, no está Víctor por ahí, no me acuerdo, ellos mantuvieron oficinas en lo que fue la Francia libre, en la Francia no ocupada, perdón, pero luego cuando ya ocuparon los alemanes toda Francia, pues ya se retiran hacia Suiza. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nimmt der Flüchtlingsstrom zu. Der Hafen von Marseille wird für die Migration zur wichtigsten Anlaufstelle. Además, vía Portugal ayudaron a escapar a muchísima gente perseguida, porque tenía una oficina en Lisboa durante la Guerra Mundial. Bueno, a los españoles, a este paisano y a la mujer y deben muchísimo, pues nadie conoce a esta gente, tienen que tener por ahí algún monumento. Philipps Adresse ist allen Flüchtlingen bekannt. Seine Unterstützung verhinderte die Rettung vor dem Tod. Viertens, ich war 6 Jahre lang Leiter einer kirchlichen Hilfsorganisation. Und dass die christliche Philanthropie sich auch auf Spionagearbeit ausdehnt, ist notorisch. Die deutsche Besetzung Frankreichs zwingt Philipp, sein Büro nach Genf zu verlagern. Exakt in der gleichen Woche verlegt auch ein anderer Amerikaner seine Arbeit in die Schweiz, Alan Dulles. Dass sich die Wege der beiden Länder hier kreuzen, der Beginn von Philipps Verhängnis. Fünftens, ich stand mit Dulles und dem OSS in Kontakt. OSS. Die Amerikaner schicken ihren Geheimdienst nach Europa. Trained eyes absorb tactical information. Trained hands gather strategic facts. The rendezvous of agent and operator in a hall bedroom. Nachrichtendienst gegen die Nazis. Unterstützung für den Widerstand. Based on the agent's findings, resistance groups are furnished with canisters of equipment. Firearms. Demolition. Los veteranos del batallón Lincoln, que hubo creo que 1500, fueron utilizados para ser lanzados detrás de las filas enemigas para formar grupos de partisanos por la OSS o bueno, por el ejército de Estados Unidos. Y luego los persiguieron, pero primero los utilizaron porque tenían experiencia en lo que en guerra de guerrillas, tenían experiencia de armas de la guerra de España. Y bueno, algunos de ellos quedaron entre dos mundos, como este hombre, que ahí lo leéis, acusado de traidor y de espionaje por Tito, un héroe de los partisanos y un excombatiente de España. Y bueno, es un ejemplo de gente que quedó en tierra de nadie,
como va a quedar Noel Field, el prove. Algo de crítica hacia los países del este. The Allies established an outpost to breach this fortress, neutralize this pestilence. Mitte dieser Festung die neutrale Schweiz, eine Insel im Krieg und eine Basis für die Geheimdienste. The answer to these questions is intelligence. Alan Dulles und Noel Field kennen sich aus Washington. Sie haben zusammengearbeitet im State Department. Hier in der Schweiz treffen sich die beiden gelegentlich zu einem informellen Informationsaustausch. Ob Field weiß, dass es ein USS mit der Nummer 394 geführt wird? Nach dem Krieg wird ein USS ersetzen. Der neue Name CIA. Sein erster Direktor Alan Dulles. Die ersten Hearings gegen mutmaßliche Kommunisten. Es ist die Zeit der Revolution. Die brisanteste Anklage von Chambers richtet sich gegen Al-Jahiz, einer von Fields engsten Freunden. Der junge Mann im Hintergrund der amerikanischen Leiterdelegation, es ist Al-Jahiz, ein junger Diplomat mit glänzender Zukunft. Die Jagd auf ihn, sie wird zum Auftakt der McCarthy-Ära. In seinem Brief von die sowjetische Partei era el mejor amigo de Noel Field, Alger Is, que yo el que a Noel Field en el año 47, por ser demasiado comunista, lo echan de la unitaria de servicio de comité y no puede volver a Estados Unidos, pues detrás iba detenido él después de Alger Is. Entonces se le ocurre solicitar asilo en Hungría. Y bueno, nada. Y allí lo secuestran y lo meten en la cárcel 5 años y lo utilizan para todos los procesos de purgas que hay en Checoslovaquia, en Bulgaria y en Hungría. Porque los juicios nunca fue a ningún juicio, pero siempre decían: tenemos a Noel Field que ha declarado que tuvo contactos con usted, con usted y con usted. Todos aquellos que vinieron a España acabaron contaminados de alguna manera. En los países del este, acusados de trotskistas, de titistas o de lo que sea, o de espías por haber tenido contacto con Noel Field, y luego los norteamericanos que vinieron a combatir, pues bueno, cuando volvieron para su casa también les hicieron la vida imposible. Quiero decir que el haberse mojado con España durante la guerra y después de que Francia se liberó, pues mucha gente lo pagó caro. Y no solo estuvieron detenidos Noel Field, sino la mujer, el hermano y la hija que habían adoptado, una chavala alemana que encontraron en un campo de concentración francés. Pues acabaron todos en la cárcel, en cárceles diferentes durante 5 años sin verse y torturados. Y lo que iban soltando iba siendo utilizado en esos juicios que luego se produjeron en estos 3 países. Pero es que él era súper comunista. Además, después de que lo suelten, yo os perdono porque lo hicisteis por la causa de haberme tenido preso y pido asilo político en Hungría, no quiero marchar y quiero ingresar en el Partido Comunista de Hungría. Él era, vamos, el más acérrimo. Aktiver Kommunist zu sein. Auch seine Aufgabe als Leiter des USC habe er als Parteiarbeit begriffen. Sein Vorbild, die sogenannte Rote Hilfe. Die allgemeine Flüchtlingsarbeit diente als Deckmantel für eine sich stets ausbreitende Hilfsaktion für die Genossen. Es ging dabei nicht nur um materielle Unterstützung, sondern um Organisierung von illegalen Grenzübertritten, Beschaffung von Geheimquartieren, Hilfe an die Partisanen und Repatriierungen. Die USC-Leitung in Boston ist von Fields Arbeit begeistert. Field ist der ideale Geldbeschaffer. Seine Kampagne, seine Vortragsreise über den USC Millionen spenden er. The money is distributed by the Unitarian Service Committee in France. Millionen genug er kommunale Unterstützung.
with honorary chairman of the Joint Anti-Fascist Refugee Committee. With Picasso, other eminent Spanish exiles are serving as members. Bei Kriegsende war die geheime Rote Hilfe im Rahmen des Humanitarian Service Committee schon mehrmals ausgebaut, dass sie den überwiegenden Teil unserer Mittel und Kräfte in Anspruch nahm. Es ist mein eigentliches Lebenswerk. Ich bin stolz darauf. Heute mehr denn je. Das USC engagiert sich nach dem Krieg vor allem im Aufbau von medizinischer Hilfe in Osteuropa. Die Leitung liegt in den Händen von starken Frauen. Tore Lichtmann in Warschau, Dorothea Jones und Rosa Demeter in Budapest, Elsie Kemper in Berlin. Doch Fields USC-Aktivitäten geraten ins Zwielicht. Bueno, y ahí es cuando lo echan. Y empieza, lo echan y lo utilizan al pobre hombre para todas esas purgas. Y bueno, el pobre hombre no merecía, vamos. Die Demonstration zum ersten Mal. Die Feinde des Sozialismus werden verhängt. Unerwartet erscheint ein neuer Gegner. Es ist ein Mann aus dem eigenen Lager. Tito. Er hat es gewagt, Stalin zu trotzen. Nun führt er ihn als Karikatur vor, beschimpft ihn als weichen Hund, als Hilfsknecht der Kapitalisten. Noch ein Jahr zuvor, großer Bahnhof für Budapest. Marschall Tito, Held des Partisanenkampfes. Er wird empfangen von Laszlo Rajk, dem populären Innenminister. Rajk wird das nächste Opfer sein. Laszlo Rajk, auch er ein Stalin-Kämpfer. Er ist einer der mächtigsten Männer in Ungarn. 2 Wochen nach dem Rollfield wird er verhaftet. Ein Jahr später ist er tot. Hingerichtet nach einem Prozess, der seinen Namen tragen wird. Ein zweiter Angeklagter im Rajk-Prozess, der Kaderchef der Partei, Tibor Sön. Während des Krieges war er Arzt in der Schweiz. Er leitete die marxistische Studentengruppe in Zürich. Arthur London y Serrico en la Checoslovaquia francesa, los dos voluntarios en España, las brigadas internacionales, hicieron la resistencia francesa. Él acabó detenido y enviado a Mauthausen, ella a Ravensbrück, y bueno, él llegó a viceministro de Exteriores en Checoslovaquia y también brigadistas tal. Él luego fue rehabilitado en el 55, sale de la cárcel, marcha para Francia y escribe lo que lle en la novela El Proceso, que fue llevada al cine por Costa Gavras, y ahí sale que, claro, como había tenido relación con el film, pues pasó lo que pasó con él y con la mujer. Entonces os pongo un cachín en la película para que veáis lo presente que estaba en el film en todos esos procesos de Bulgaria, de Checoslovaquia y de Hungría. Entonces, mala suerte tuvo esta gente, joder. Con esto, al final, una introducción bastante larga, pero ya para explicar qué nos pasó a esta gente, rendimos un poco homenaje y explicar el declive del Hospital Varsovia, de la Escuela de Niños Refugiados de Sangón y de todas las casas de reposo para los españoles, de todos los dispensarios médicos de ropa, de calzado que hubo por toda Francia, que montó esta gente. Y Francia contribuyó a su persecución también, con la opération Volver République. Est-ce qu'il dit que c'est une voiture de la sécurité? S'il n'en est pas, il faut prendre des mesures pour assurer ma protection. Après tout, j'ai les droits. Les numéros de ceux qui m'ont suivi. La chercher pas belle. Tu laisses tomber les camarades. Tu ne comprends pas que je suis en sang-froid. Moi, c'est toi aussi qui vise. Et eux, tous les anciens d'Espagne. J'en ai assez. Pourquoi ne pas me confronter avec moi, ville? Ne prenez pas pour l'imbécile, j'ai très bien qu'il est en prison en Hongrie. Oui.
Qui est derrière tout ça? On s'attaque particulièrement aux anciens de la guerre d'Espagne, à ceux qui étaient en France selon pendant l'occupation. Je crois pouvoir y échapper. Tu vois, parce que tu travailles à la sûreté, tu sais. Le Pavlik, Flegel avaient aussi des postes importants. Ils sont en prison. Et le responsable de la sûreté est bien embêté. D'autant plus que lui aussi a connu un film. Ah, notre procès-là est que nous aussi. Mais non, les circonstances étaient différentes. Elles sont les mêmes. Chez nous aussi, on découvrira des espions de traître, des titistes. Il vient de me voir demain matin. Mais dis-lui que depuis la Perpide, il collectionne les emmerdements. Mais il y a des dizaines de camarades qui étaient en rapport avec ma fille dans l'occupation. C'est mon fils aîné. Il est né en prison, en France, à la Roquette. C'est une prison à Paris. Et pourquoi vous avez été en prison? Parce qu'en 1942, les Allemands mettaient les communistes en prison. J'étais condamnée à mort, mais j'ai pas été exécutée parce que j'étais enceinte. Vous avez été longtemps en prison? Moi, j'étais déportée à Ravensbrück. Mon fils est le plus jeune prisonnier politique de France. Mon mari lui a été envoyé à Mauthausen, NN, Louis Brouillard. Vous connaissez? Ça sont des photos de mon mari pendant la guerre d'Espagne. Et puis en France, pendant la résistance. Où le camp est-vous entré en relation avec les services américains dirigés par Alan Banks? Comment avez-vous été recruté par l'espion américain de Rollfield? Avez-vous collaboré avec d'autres espions américains dehors de Rollfield? J'ai établi des contacts avec Rollfield à Genève en 1947. Signez ça, je vous en prie. Le parti, c'est ça très bien, j'ai fait un rapport là-dessus. J'ai bien entendu. Signé. Pour ces contacts, Rollfield m'a remis la somme. Vous en remis combien? Non, pas pour ces contacts. C'est pendant ces contacts. Et les payer le sanatorium. Le parti est au courant, ils m'ont autorisé. Qui peut dire le contraire? Ainsi, ils vous auraient eu l'argent. Oui. Combien? Je ne sais plus. Il y a 5 ans. Marché. Mais c'était pas pour ces contacts qui m'a remis de l'argent. C'était pour soigner mes poumons malades après les carnavals. Et le service américain, c'est le service de ville. Et c'est les anciens déportés. Et ce film, qu'est-ce qu'il est devenu? En 1955, il est réapparu en Hongrie. On l'a sorti de prison, on l'a réhabilité. Il est toujours en Hongrie d'ailleurs, il n'a jamais pu retourner en Occident. En fin de compte, c'était quoi? Agent américain ou agent russe? Il écrira peut-être ses mémoires. Mais pourquoi l'avait-on choisi pour jouer ce rôle? Eh bien, après la guerre d'Espagne, il a dirigé un service américain d'aide aux réfugiés à Marseille et à Genève. C'est là qu'il a connu des dizaines de communistes d'Europe centrale. Il les a aidés. En même temps, il était en contact avec Allen Dulles, qui dirigeait à l'époque en Suisse un réseau d'enseignement américain. C'est pas si simple. C'était la guerre contre Hitler, l'US et les États-Unis étaient alliés. Après, il y a eu la guerre froide. Et alors, les Américains ont chassé Philippe de son service, parce qu'ils connaissaient son communisme. Et les Soviétiques l'ont fait passer pour un agent américain. Voilà. Es una peli de propaganda que organizó para que estas dos asociaciones que tenían una competencia de la brutal de un caso, pero bueno, cuentaban la situación de los españoles en Francia después de la liberación, lo mal que lo pasaban para recaudar fondos. Si se os ha recordado lo decís porque
Bueno, el Hospital Varsovia publicaba lo que se llama los análisis del Hospital Varsovia, y esto es, pues cuando en su editorial protesta por la detención de Barsky en Estados Unidos y de toda la cúpula de antifascista, ¿no? Esta revista tuvo 9 números, pues empezó su número en 48, en el 50 hubo una largada contra el hospital. Spaniards were very proud people. They did not want to be shown their misery. Eventually, however, Vincente and his comrades could be persuaded to have the camera around while they went on with their business. Staff members check all data. Vincente is interviewed by Senora Magellan. His papers confirm his statements that he has been in Germany. Applicants are then referred to Madame Ellsberger, who is in charge of the clothing department. Clothing is collected by the Joint Anti-Fascist Refugee Committee. There is a constant need for more and more clothing and more funds. For a child like this who gets medical assistance from the committee, funds in cash, food, clothing. For those who work for little wages, or like this man, are unable to maintain their families. The Spanish Refugee Appeal, of which Dorothy Parker is chairman, is supporting Spanish children with the help of the Save a Child campaign. She left Spain as a baby. Her name is Libertad. Her younger sister Marina never knew normal life. Seldom saw their father. Interned by the Germans, he broke out, went underground, is now fighting in Spain's Maquis. The Save a Child campaign of the Refugee Appeal will find a foster parent for Marina. This woman's husband was a mechanic in Madrid. He fought with the SFI. At present, he is unemployed. The child whose case history is being taken does not remember the 2-room apartment in Madrid. For the last years, he has lived in camps, in barracks, in stables. $300 a year is all that is needed for medical care, food, and clothing for a Spanish child. Again, the social worker makes the round, this time to make payment to one of the Spanish families. Que el Hospital Varsovia fue pionero en muchas cosas, en el tema de la medicina social, en estudiar el daño psicológico que podía tener un exiliado y los niños exiliados, en temas, mientras la medicina en España no avanzaba, el Hospital Varsovia avanzaba, entonces fue pionero en muchas cosas. Pharmacist has served with the medical corps of the Spanish Republican Army. The dentist who graduated at Madrid University shares space with the pharmacist. Funds are needed to purchase proper equipment for an operating room at Varsovie Hospital. Still, the trained nurse makes all the preparations
doctors at the Varsovie have performed 300 major surgical operations, all with complete... Esta mujer de aquí es María Gómez de Gijón, cirujana jefe del hospital, militante de la CNT, una mujer que no sé si está reivindicada en Asturias, murió en Venezuela y que os puedo decir que fue la primera mujer en España licenciada en medicina del trabajo, creo. María Gómez, no sé hasta qué punto es conocida, el otro día lo comenté en Decisión, no sé si nadie me dijo nada, no sé, pues era Decisión, y este hospital tiene fama de haber sido bastante comunista, pero ella era de la CNT y era la cirujana jefe. Success. Dr. Chirurgia performed an appendectomy under a lamp ordinary hospitals wouldn't have in their basements. Bedridden patients are served their meals. This makeshift tray holds a carefully supervised special diet. Such is Varsovie Hospital. 60 beds, a tireless staff, and an endless waiting list of urgent cases to come. Convalescent patients are sent for rest cure to a home at Lyon, at the foot of the Pyrenees. The owner of this castle, a friend of the Spanish Republicans, hid the Mackey here during the Vichy years. Now is trying to go to the refugee committee.
just seen the truth about the first victims of total war. It is not enough just to stand appalled. Our job is to see that the heroic men and women who struck the first blows against Hitler and Franco do not remain the forgotten fighters of World War II. The children you have seen in this picture are the hope of Spanish democracy. The boys and girls who were baptized in the blood of their fathers fighting in Spain are the chief concern of the committee. I hope they are your concern too. El que hablaba, el locutor, es un famoso corresponsal de guerra de aquella época norteamericana. Ahora creo que va un troquín de la película de José Vitini, donde se habla un poco del Hospital Varsovia. Carmen Vitini había fusilado a sus hermanos, tenía unas depresiones de caballo y la ingresaron en el Hospital Varsovia. Y luego os voy a poner un troquín de Manolo Vitini, pero solo a lo que corresponde a la Escuela de Niños de San Goen. Y luego os voy a poner ya 20 minutos solo de fotos que no se conocen aquí en España sobre la Escuela de Niños de San Goen, y ya podemos hablar mientras esas fotos van fluyendo. Sí, la cosa fue muy difícil para todos. Mi madre estaba muy depresiva, mi abuela, que también había tenido que soportarla pocos meses antes la muerte de su hijo Luis, después la muerte de Pepe, los días mismo casi la muerte del hijo de Pepe. Mientras Pepe está detenido, en abril del 45, un hijo de él que tiene, no sé si un año o dos, no me acuerdo ahora, muere de muerte natural en Francia. Que tenía unos meses, sostener su muela con la nena Pepita, un pasaje tremendo y muy difícil para todos. Poco después yo me marché a esa casa de niños españoles y fue un periodo depresivo para mi madre. Uno de mis hermanos fue también a otra, en Colonia, a otra casa en el Tarn, porque mi madre tuvo que entrar en el hospital Varsovia, a Toulouse, donde le hicieron la cosa que ya no se hace, le pusieron electricidad, que se llaman los electroshock, y que según los casos puede ser muy difícil. Así que le pusieron un casco y le daban impulsiones eléctricas. Ahora me parece que eso está prohibido. El hospital Varsovia, los españoles lo conocieron, me parece, desde los años 40. Yo lo que había es que lo recibían y bueno, las consultas generalmente eran gratis, era una asociación que cogía todo eso en carga. El edificio sigue existiendo, pero dentro de un recinto más amplio que se construyó nuevo. El viejo edificio existe. Esto es una película de propaganda militar del Servicio Comité sobre la escuela de San Goen. Esta es foto de Celso Nieva dando clase. Las fotos no son conocidas aquí.
fuiste tú, ¿no? Sí, que en una época nos vamos a enviar los puertos así. Vinieron sus padres trabajando un año antes de que fuera a Zagoy en una escuela de los judíos. ¿Qué? ¿A pedagogos? Obretabais ahí abuelo. Después del matis, un periodo donde estuvimos, fui con mis hermanos a una colonia que era en Fédérol, a unos 10 kilómetros de Casal, en otro pueblo al lado. Y es en esa misma casa que a la liberación vinieron los deportados judíos, porque esa casa era, se llamaba el Hotel de los Términos. Había una manantial de agua ferrucinosa y en esos términos la gente venía a tomar esas aguas. Y cerca del río todavía está una construcción que parece ser romana, que es muy importante en piedra gorda, y adentro de esa construcción, bueno, salían de esas aguas minerales. Fui a esa escuela porque a la liberación tuvieron a mi madre y a mi padre si querían ser empleados en esa casa en Fédérol. Alquilaron ese hotel y los deportados de los campos de exterminación judíos venían ahí a recuperar. Habían chicas que venían adultas que pesaban 35 o 34 kilos, ¿sabes? Todos como cadáveres. Y había un médico, había un personal, y mi madre ayudaba a las cocinas, y mi padre era el chofer y se ocupaba de ir a los pueblos cercanos para todo lo que era comida, o cuando nos avisaban que un chico iba a llegar, iba a mi padre a buscarle donde el tren o el autobús lo iba a dejar. Judíos que venían de los campos de deportación, que llegaban a París y que de París nos los mandaban, los que estaban muy enfermos, que estaban para recuperar, los mandaban en esos términos y en esa casa de convalecencia. On habitait les chambres. Sí. On était à ces chambres. Il y avait une grande douche. Y bueno, mi padre trabajaba para arreglar la colonia, hacía todo, era de mano de obra para todo y el chofer. Era muy emocionante de ver esos chicos que llegaban y al cabo de unos días pues ya se iban animándose, volviendo a coger peso y trabajaban ahí, aquí en Pablo, sí, también. ¿Esto era una escuela de los niños de la colonia? También, sí. Era justo a la liberación, ¿sabes? Tenéis aquí a la escuela, ¿no? Y como te decía, los hombres y las chicas que pesaban 30 a 40 kilos, los adultos. Y bueno, al cabo de unos días había un muy buen ambiente, empezaban a recuperar, todos no, porque había me acuerdo de uno que llamábamos el americano, que estaba siempre con un uniforme americano, con los Ranger y todo, y ese pobre chico, él desde luego era fotógrafo y él había cogido las fotos de los hornos de crematorios y se veían cadáveres, cuerpos amontonados, que nosotros nos soltábamos, éramos niños y no
no creíamos que podía ser verdad esos cuerpos, los unos sobre los otros, que parecían todos calaveras. Y él tenía un montón de fotos, pero el pobre chico seguramente tuvo una depresión o algo así, porque salía en el parque que había que ir hasta el río y recto como mí, con las manos derechas iba andando y intentabas de hablarle y ni siquiera te oía, ¿sabes? Me pasaba al lado. Había otro que había escrito un libro y que ponía la vida de un niño judío en los campos exterminatorios, y él cuando lo pararon tenía 14 años y se quedó, hicieron experiencias sobre él y lo castraron y todo. Por las noches cuando empezaban a animarse, hacían baile, cantaban, y cuando en verano, cuando hacía mucho calor, pues salíamos con ellos, nos cogíamos de los hombros los unos a los otros y teníamos toda la calle e iban cantando. Y en esa época había misioneros alemanes que estaban en las fincas, que trabajaban de manera gratis en las fincas. Y me acuerdo que una noche caímos sobre un preso alemán. La Francia había guardado sus presos y les daba un trabajo obligatorio en casa de los campesinos. Y ese preso tenía sobre la espalda, en una trinchera, en letras amarillas muy de gran tamaño, PIG, que quiere decir prisionero de guerra, como en español como en francés. Y ese jovencito mira que había hecho nada, pero una vez uno lo vio y un judío lo vio y se puso a correr detrás de él, y el chico de miedo subió en un álamo y hasta arriba, y los otros unos se pusieron a coger piedras y a pedrarlo. Al cabo de un poco tiempo me llamaron muchos y dije, no, esto no hay que hacerlo, parar. Mira, y el chico, mira, lo dejaron bajar, pero estaba muy conmovido, pero hay que admitirlo. Después fui en esa casa de niños en Saint-Ouen, cerca de Saint-Marie, pues trabajaba mi tío como cocinero en esa casa con otros españoles, y en esa casa había muchos niños de refugiados, de personas que habían pedido el esposo o la mujer, en fin. Sí, pues esa colonia era una colonia de niños que funcionó desde 1946, seguramente a los 1950, era dirigida por personal español, había un médico español y sucesivamente hubieron 3 médicos, hubo el doctor Gallano, pasó el doctor Rovira, y el último médico que yo conocí fue el doctor Piña. Después, el otro personal era familiar, a veces habían parejas que trabajaban en esa colonia, había cocineros, habían 2 cocineros, y entre ellos había un tío Manolo, que también hacía de cocinero y también de panadero. Habían 3 o 4 señoras que se ocupaban de todo lo que era ropa. Habían monitoras, entre ellas una chica que se llamaba Rosita Ubabe, otro después vino también a ayudarle a su hermana. Los ellos eran de familia republicana y habían
más o menos los padres participado al Maquis en Francia. La particularidad es que había un ambiente muy familiar, todos los profesores comían con los alumnos, teníamos mesas de 5 o 6 plazas, y que sea a mediodía o por la noche, pues cada profesor se decía entre nosotros. Aprovechaban también para aprendernos al mismo tiempo canciones o discutíamos de literatura española. Había un profesor que era profesor de su profesión que se llamaba Vigata. Él era muy estricto. Había otro señor que era de origen asturiana y que se llamaba Faustino, y él se ocupaba mucho de la intendencia y además se ocupaba de distribuir cada semana, el miércoles y el sábado, la ropa para los niños. Cantaba, me parece, en un coro en Asturias, y él pues, nos aprendía muchas canciones en español, ciertas en asturiano, otras en vasco, y fuimos a dar vueltas por el País Vasco, por Bayona, por todos esos sitios en los alrededores de Cuba. Íbamos en la coral española, mira, que nos gustaba mucho porque nos permitía de salir. Teníamos muchas colecturas y bueno, pasábamos por tierra bajo la ducha, después nos secábamos y íbamos a buscar la ropa que nos atribuían. En esa casa participaron también personas americanas de un servicio que se llamaba el Servicio Unitarian Service Committee, eso en inglés. Y esas personas venían generalmente durante las vacaciones que ellos tenían en Estados Unidos de verano, y ayudaban a hacer los campos de básquet, de tenis. Nos hicieron un campo de tenis, nos aprendieron a jugar al tenis, nos procuraban la raqueta, las pelotas y todo. Hicieron también un campo de básquet, y en fin, eran muy animados, eran jóvenes de unos 23, 24 años. Al mismo tiempo, ellos también participaban el mediodía, venían a comer en nuestras mesas y trataban de aprender los nombres en inglés de los objetos, de todo lo que trataba de la cocina, en fin. Al fin y al cabo, a fin de año, pues podíamos conversar con ellos, teníamos suficiente elementos de inglés, todos oficiaban en esa colonia. El personal era formidable. Y era una colonia de unos 60, 70 mixtos, hijas y niños, y los más jóvenes, bueno, debían tener unos 5 o 6 años, salvo los hijos del personal que estaban también, que trabajaban allá. Y había una pareja de catalanes que jugaban, que tocaban el violón de una manera fantástica. Todos éramos niños españoles de refugiados y mira, aprendíamos mucho con ellos y era muy interesante. ¿De qué año estuviste allí? Estuve del año 46 al año 49, pasé 3 años allá. Era un colegio interno y era sobre todo para 3 tipos de niños y niñas. Para niños y niñas con tuberculosis,
que los padres no los podían mantener, porque a lo mejor el padre estaba preso, había muerto, o estaba preso en España, o había muerto en el maquis, o muerto en España, y también para niños que tenían trauma de guerra y niños traumados, ¿vale? Eran las tres causas principales para ser acogido allí. Casa de niños en Senguén, cerca de Olorón, de los Bajos Pirineos, teníamos un profesor, el profesor Vigata, y mira, trataba de aprendernos poesías y nos habló de Miguel Hernández y de un poema que encontramos todos muy interesantes, que nos gustó mucho, y mira, nos dijo que enseñáramos de aprenderlo. Ese poema se llama Juventud, y amo a la juventud. Los 15 y los 18, los 18 y los 20, me voy a cumplir los años al fuego que me requiere, y si resuena mi obra antes de los 12 meses, los cumpliré bajo la tierra. Yo trato que de mí queden una memoria de sol y un sonido de valiente. Bajo una zarpa de lluvia, un racimo de relente, un ejército de sol, campan los cuerpos rebeldes de los españoles dignos que al yugo no se someten, y la claridad los sigue y los robles los refiere. Juventud sola de España, que pasa el tiempo y se quede con un murmullo de huesos heroicos en su corriente. Echa tus huesos al campo, echa la fuerza que tienes a las cordilleras foscas y al oído del aceite. Reluce por los collados y apaga a la gente, y atrévete con el plomo y el hombro y la pierna extiende. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence, y la salvación de España de su juventud depende. Ay, España de mi vida, ay, España de mi muerte. Hay una canción que nos gustaba mucho cuando salíamos de campo andando así, pues la cantábamos todos juntos, y esta canción es: españoles, dejamos nuestra patria después de haber luchado contra el invasor, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella, logrando la acción. Nuestro lema será la independencia de aquella noble tierra que nos vio nacer. Seguiremos luchando sin descanso
para volver a España, felices otra vez. Seguiremos luchando sin descanso para volver a España, felices otra vez. Antifranco, traidor y asesino de mujeres y niños del pueblo español. Tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Y había el doctor, me parece que era el doctor Bayano, que era andaluz y es el que también por las tardes después de comer, cuando al fresco salíamos sobre el campo y nos reuníamos todos, nos sentábamos por suelo y él aclamaba sus poemas, muchos del romancero gitano, García Lorca, entre otros ese poema que cita: blancas son las calaveras, negros son los calabozos, y estiraba las manos y todo. Era muy emocionante. Creo que lo que ha pasado, me parece, es que en los años 48-49 se habían dado cuenta que en un pueblecito Balbasán había encontrado armas y se habían dado cuenta que esas armas eran los españoles, los maquis españoles que las estaban preparando para la reconquista. Pararon los responsables que se ocupaban de eso. Prensa española, evidentemente. Y a los hombres que estaban implicados, entre ellos, me parece que era un doctor, dos personas que conocía yo, que conocí en la colonia de niños, dos personas que había el doctor, me parece, Bayano, Rubira, le dieron a escoger o marcharse para Rusia o marcharse para Yugoslavia. Y ellos estuvieron obligados de quitar a Francia y salir para Yugoslavia. Y a partir de ese momento, pues, todos los que eran comunistas, la política había cambiado en Francia. Durante un cierto tiempo temieron que la Rusia venga a coger mano por aquí. Inglaterra, Francia habían pactado más o menos con Franco, Estados Unidos también, y bueno, eso fue que todo lo que era comunista pues lo tenían con ojo. Mira, y lo que pasó. Bueno, a partir de aquí ya solo hay fotos, y mientras estas fotos van poniéndose podemos hablar o hacer alguna pregunta o lo que sea. Tenemos como tope, creo, tope, está Miguel por ahí, no sé, 9 y 10. Bueno, esto dura como 20 minutos de fotos y no sé si alguien se puede bajar un poco la música. Bueno, hay música muy suave, está muy alta. Bueno, el libro vale, con 2 DVDs vale 40 euros. Son 460 páginas de documentos, de fotos
Estos son panfletos que se sacaron en Estados Unidos para sacar pasta para los refugiados españoles. Y nada, ¿qué os voy a contar? No pusimos la sombra de José Bettini porque dura 2 soles, esto ya dura lo suyo, pero creo que lo van a acabar poniendo en la Casa de la Cultura, porque el niño ya está dentro de lo que llega la Cinemateca Ambulante, que coge las pelis asturianas y otras que no son asturianas y les pone por 25 ayuntamientos diferentes. Entonces, si la peli me la va a poner la Cinemateca Ambulante, no sé qué fecha, dentro del próximo cuatrimestre, en la Casa de la Cultura, pues yo tengo un montaje alternativo para las presentaciones y todo el rollo, ¿no? Y yo qué os voy a decir. Víctor vino conmigo a Francia todos estos viajes. ¿Quieres contar algo? Todo lo de las anécdotas de las fotos, de las dificultades de las fotos, de los Bettini, de Vitelles, Víctor, igual no está aquí. Ya les conté yo antes de que llegares, que llegaste tarde. No sé, si alguien tiene una pregunta. Estos son todos los sitios donde actuó el Unitario en Servicio Comité, el Antifascista Comité. Cuando existía en plena, ya Francia había perdido, pero había campos de concentración donde había niños, pues montaron guarderías, montaron este dispensario de dentistas para españoles en Marsella. Mellón, aquí estuvo internada Carmen, la hermana de José Bettini, de las depresiones que tenía. Luego también estuvo en otra casa que había en Endaya, que no sé si salió la foto. Estos son el dispensario de París, de comida, de calzado, de ropa. Es que no van a Ramonillo de ahora. Están todos aquí. Ya lo tiene. Esta escuela debería ser para franceses, pues son todos rubiacos. En el Saint-Denis hubo españoles y niños huérfanos franceses. El comedero, ¿cómo está aquí? Comedores que montaron por toda Francia. Pero bueno, yo vengo aquí a hablar de lo que sé más. Hospital Varsovia y Escuela de Niños de Saint-Gobain. En Lyon también, dispensarios. Estas fotos las encontré en un archivo de Estados Unidos y de momento no os voy a decir qué archivo es. Aquí estuvo también ingresada Carmen Bettini por las depresiones y el marido, porque el cuñado de los Bettini estuvo en la resistencia también con ellos y luego tenía tuberculosis. Entonces por eso el nene, Manuel, aparte de que su tío fuera el cocinero, pues también estaba allí de alumno, tuvo 3 años. Esto lleva nuestra despedida de Manuel. Víctor no está aquí. Víctor y gilipollas. Bueno, pues la penúltima vez que lo fuimos a ver, enseñamos un prototipo del libro, un montaje, el documental, que no estaba terminado, pero lo vimos juntos en la tele.
Murió en abril de este año. La escuela de San Juan abrió el 8 de julio del 46. Y bueno, siempre oí que el Hospital Varsovia, que si los guerrilleros, el Hospital Varsovia, siempre, yo eso siempre lo oí, una leyenda dentro de lo que lleva el exilio republicano. Pero de esas organizaciones que lo financiaron, porque sí que es verdad, el Hospital Varsovia recibió ayudas puntuales, más o menos, de organizaciones solidarias con la República Española, de todo el mundo, de simpatizantes, de los exiliados del Uruguay, de México, de muchos sitios, pero principalmente sus dos fuentes de inversión eran esas dos organizaciones de Estados Unidos, y nunca los nombres en ningún lado. Y yo siento que para mí también fue un disgusto descubrir lo que pasó a Noel Fiel y a la Meyer, pero bueno, si hay que meterse con los países del este, para eso somos hoy comunistas modernos, ¿no? Que sabemos hacer autocrítica. Supongo. Si no, ¿para qué estamos? Ese es un fotógrafo que hizo varias de esas fotos, que lo enviaron desde Estados Unidos a hacer fotos. Bueno, los españoles también fueron refugiados, ¿no? De una revista infantil. Esos son dibujos de la revista infantil. Una educación muy guapa, por eso tenía 3 horas de clase al día, todo lo demás era jugar, deporte y hasta todo el aire libre, que se podía. Clase lectiva, 3 horas al día.
Si deben de quedarse en Francia por más tiempo o por un largo tiempo. Entonces François Nieva, que insiste en la educación de volver a España, en el libro hay una clase, una transcripción, una clase de Celso Nieva de 3 páginas, es un informe del Unitario del Servicio Comité, donde él pregunta a los monjes, ¿qué queréis ser de mayores?
ellos dicen, yo quiero ser el genio solitario, Robin Hood, una estrella del cine, dicen de todos los guajes. Y ellos dicen, no, aquí hay que trabajar en el campo, en las fábricas y punto. Y solo pensar en volver a España. Esos sueños que tenéis no valen para nada. Es demasiado estricto con los guajes, con lo de volver a España. Y acaba saliendo de la escuela un poco por eso, ¿no?
de Manuel. Aquella educación tan libre, entre comillas, no la podemos juzgar con los ojos de hoy. Es verdad que ella se las ve cosiendo y a ellos no, ¿no? Ellos transportan los colchones que ellas cosen, pero hay que entenderlos, así todas las cosas en su época. Y para la época, bastante libertad que tenían y estaban educados, creo yo, ¿eh? Y comidos y vestidos. Hay cosas que juzgar con los ojos de hoy es muy fácil, o como que jueguen a torear. Es muy fácil, hay que entenderlo en la época. No fate para atrás. No fate para atrás. Venga, acabó. Bueno, un miércoles que no estuvisteis en casa. Gastando calefacción. Estaba a estar en la cama, su padre, y